Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar qué futuro le depara a la Universidad Nacional de Asunción. En el transcurso de la semana pasada, el Consejo Superior Universitario decidió convocar a asamblea. Buena noticia, por cierto, si consideramos el reclamo estudiantil. Pero le tenemos a los principales actores de la Universidad Nacional de Asunción hoy para analizar el futuro, el porvenir de la emblemática universidad pública en el Paraguay. Nos acompaña el ingeniero Héctor Rojas, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buenas noches, ingeniero, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, y a la audiencia, y gracias por invitar. También nos acompaña hoy en Visión País Amalia Ríos. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas, presidenta del Centro de Estudiantes de dicha facultad. Muy buenas noches, Amalia. Muy buenas noches. Representante estudiantil en realidad del Consejo Directivo. Hacemos la aclaración entonces, representante estudiantil. Muchas gracias por la invitación. Ya. También nos acompaña Liz Guillén. Ella es presidente de la Facultad de Arquitectura, conocida por la sigla FADA, ¿no? Muy buenas noches, Liz. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Saludamos a nuestros panelistas, bienvenido, señor. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches también para nuestros invitados, a los compañeros y también a la audiencia. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Francisco, buenas noches, señor vicerrector, y a las invitadas también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, buenas noches a los invitados y bueno, un placer tenerlos aquí para conocer la situación de la UNA. Eso mismo, conocer lo que realmente acontece en la Universidad Nacional de Asunción desde la visión y experiencia de sus protagonistas, que son las autoridades y los estudiantes. Decía en una ocasión, en una conferencia, que no se conoce, la historia no conoce ninguna reforma de la universidad sin el protagonismo de los estudiantes. Desde la creación de la primera universidad, la de Bolonia, que algunos lo sitúan en el siglo XI, otros en el siglo XII. Lo cierto y lo concreto es que nunca hubo reforma universitaria sin el protagonismo y, si queremos ser más precisos, sin la rebeldía de los estudiantes. Esto es lo que también ha caracterizado a nuestro país. La primera experiencia de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1929, por influencia de la reforma universitaria de Córdoba en 1918, se da la primera reforma de nuestra primera también universidad, en aquel entonces la Universidad Nacional de Asunción. Me estoy refiriendo a la reforma universitaria de 1929. Después hubo varios intentos de reforma, pero lastimosamente no se dieron. La pregunta es, hoy estamos a puertas, digo bien, de una nueva reforma universitaria de nuestra centenaria universidad pública como es la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, el tiempo seguramente nos dirá. La Universidad Nacional de Asunción está conformada por 12 facultades. Estimativamente se habla más de 40.000 estudiantes. Y el tema de conflicto es lo que hace al gobierno de la UNA. Y el gobierno de la UNA se establece en los estatutos, vale decir, el estatuto es lo que adopta una forma de gobierno y ahí básicamente se establecen las competencias, las atribuciones, ¿no?, de las autoridades. Y ahí hay muchas cuestiones que discutir porque justamente hay tres facultades que, digamos, los jueces electorales suspendieron las elecciones. Y algunas autoridades de la Universidad Nacional de Asunción recordaron el fallo del año 1998 de la Corte Suprema de Justicia, en donde en ese fallo básicamente se habla de que no tiene competencias los juzgados electorales respecto de las elecciones en las universidades. Y bueno, ahí la cosa está bastante dividida, digamos, porque hay que tener en cuenta que una cosa es la autonomía y otra cosa básicamente es la soberanía. Por tanto, las universidades son autónomas, no son soberanas.
Y la Constitución Nacional, en el artículo 119, habla precisamente de lo que son las elecciones y básicamente establece algunas figuras que hace al tema de cómo debe organizarse las elecciones, ¿vale? Es decir, ¿de qué tipo de organización estamos hablando? En el caso de las universidades, estamos hablando de las organizaciones intermedias y por tanto tiene que las organizaciones intermedias también debe regirse por el Código Electoral. Bueno, hablaremos de eso durante el desarrollo de nuestro programa. Básicamente qué implica esta convocatoria a la asamblea que realizó el Consejo Superior Universitario el pasado miércoles y finalmente, ¿qué futuro es lo que le depara a la Universidad Nacional de Asunción? Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Se puede considerar de alguna manera un avance importante y significativo de los estudiantes que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción haya convocado a una asamblea universitaria, sobre todo atendiendo a las atribuciones de la asamblea universitaria? Una de las atribuciones de la asamblea tiene que ver con la modificación de los estatutos, que es lo que están exigiendo justamente los estudiantes a través de sus distintas manifestaciones. Pero trasladamos esa pregunta a nuestro invitado, a una de las principales autoridades de la Universidad Nacional de Asunción, el vicerrector, el ingeniero Héctor Rojas. ¿Qué implica básicamente, vicerrector, la convocatoria que realiza el Consejo Superior Universitario y que lo hizo el pasado miércoles? Implica que se va a seguir discutiendo, debatiendo el estatuto, ¿ya? Que es en base a una propuesta que fue elevada por una comisión conformada justamente por el Consejo Superior Universitario, y eso es lo que se va a debatir artículo por artículo. Ahora, respecto a lo que dijo de reforma, pregunto, ¿no es reforma que el rector de la universidad sea designado por el presidente de la República de una terna y después que la universidad pueda, de acuerdo a la Constitución última, tener su propio estatuto? Que la ley 1291 quedó de lado y rigió la 1291. Y en cuanto a lo que mencionó de soberanía, la universidad efectivamente es autónoma, no soberana, por eso se rige con las leyes administrativas. Lo que el fallo del doctor Bacielo estableció sí es la competencia de la justicia electoral, que según ese fallo no lo tiene, no tiene competencia para... Ahora, la forma de elección, la ley 4995 de educación superior consagra también que las autoridades deben ser electas conforme a sus estatutos. Entonces, realmente es un tema a debatir. Sí, realmente es un tema a debatir, vicerrector, sobre todo porque, digamos, el artículo 79 de la Constitución Nacional habla de la autonomía y básicamente dice que la autonomía tiene que ver con elaborar los estatutos, elegir forma de gobierno y elaborar planes y programas. Y cuando el artículo 79 habla de elegir forma de gobierno, hay que tener en cuenta que también en otro artículo de la Constitución habla que la forma de gobierno, la única forma de gobierno que acepta el Estado paraguayo es la democrática. Entonces ahí tenemos que discutir qué significa básicamente la democracia en el contexto de una universidad. O sea, hay muchísimas cuestiones que discutir y otro dato no menor tiene que ver con, digamos, con los fallos de la Corte. En nuestro caso particular, los fallos de la Corte son solo entre las partes, es decir, no necesariamente sienta una jurisprudencia. Hoy la mayoría de los jueces electorales no comparten el fallo de la Corte del año 1998. Por tanto, creo que es la oportunidad también en revisar esos argumentos, ¿verdad?, de 1998 a esta parte, ¿no?, en ver si realmente, digamos, tiene competencia o no los jueces electorales. Ya hablaremos de ese tema. Desde la visión de los estudiantes, Amalia, ¿cómo consideran que el Consejo Superior haya convocado a asamblea? Bueno, en realidad hay que primero entender el contexto en el que se da esta convocatoria. Esta convocatoria es producto en realidad de un compromiso asumido por el Consejo Superior Universitario hace ya 2 meses, en donde 2 meses atrás la intención primaria de los docentes y la mayoría en el Consejo era retrasar la reforma hasta posterior las elecciones. Entonces,
Se cumplen los 2 meses, el 4 de octubre para ser precisos, y no les quedaba de otra que convocar para hablar de la reforma. No precisamente porque atendieran el reclamo estudiantil, porque lo consideran ser legítimo. Y segundo, mocionan el día del miércoles 2 mociones. La estudiante de odontología representante de la lucha mociona que se convoca a una asamblea en el mínimo tiempo posible permitido, que son 7 días. Y nuevamente los docentes, precisamente el decano de FACEN, el profesor Guefos, mociona el 1 de noviembre alegando que se lleven a cabo todas las elecciones de la UNA. ¿Por qué? Porque a ir a elecciones nosotros legitimamos un estatuto que no es democrático con los números que estamos peleando nosotros. O sea, esta convocatoria a una nueva asamblea fue en realidad una obligación porque debían cumplir su propia resolución y además pensada en propiciar los espacios para legitimar un estatuto contra el cual estamos luchando. Ahora, básicamente la lucha estudiantil, Liz, para que pueda entender la opinión pública, porque en principio se hablaba de una paridad en sentido literal, hablar de la misma cantidad de docentes, de la misma cantidad de estudiantes. Sin embargo, creo que hubo otro tipo de acuerdo y los estudiantes de alguna manera cedieron con respecto a ese tema. ¿Puede hacer una breve descripción de ese proceso, del primer planteamiento, del concepto de paridad y qué se entiende por paridad y lo que se negoció y lo que ustedes esperan modificar en los estatutos? Bueno, en un principio, la propuesta que salió de la comisión especial que estudió la reforma del estatuto fue paridad en el sentido o refiriéndose a consejeros, no así a los miembros totales de las comisiones o los órganos de gobierno, considerando que en ningún caso en realidad se igualaba la cantidad de estudiantes y docentes. ¿Por qué? Porque los decanos, los vicedecanos, los rectores y los vicerrectores, el rector y el vicerrector son docentes. Entonces, en todos los casos, siempre había más docentes que estudiantes y que egresados. Entonces, la paridad era con relación a los consejeros estudiantiles y docentes. Una vez que nosotros planteamos esa propuesta y fue rechazada, nosotros cuando accedimos a una mal llamada mesa de diálogo con las autoridades, cuando nosotros nos dimos cuenta de que ellos estaban totalmente cerrados a que haya una cantidad igualitaria entre consejeros estudiantiles y docentes, nosotros lo que hicimos fue quedar en un acuerdo intermedio a lo que proponían ellos y a lo que proponíamos nosotros, de modo a que se respete una consigna, que era el hecho de que ningún estamento tenga mayoría propia. En este momento, el estatuto contempla que el estamento docente tiene la plena capacidad cuantitativa de decidir algo sin tener en cuenta la opinión del estamento de egresados y del estudiantil. La única razón por la que ellos necesitarían hablar con esos dos estamentos es si es que ellos no llegan a un acuerdo entre ellos. Y no porque lo diga el estatuto, sino porque en la práctica esa es la realidad. Y me quisiera referir un poco también a lo que hablaban del 98. Si vamos a hablar de casos de jurisprudencia con respecto a este pedido de impugnación, ya hay también otro hecho que tiene que ver con la Facultad de Politécnica, en donde ya se dio esto y en 2 ocasiones las mismas personas ganaron un juicio por este mismo caso y por las mismas causales. Entonces, ahora mismo nuevamente nosotros estamos teniendo un pedido ya externa a la universidad, a otras instancias, que tampoco es descabellado. Y también entender que si bien ahora mismo este pedido con respecto a los órganos de gobierno parece como un fin nuestro, en realidad es una herramienta. El hecho de tener una mayor participación es una herramienta de modo a que tanto estudiantes y egresados tengan la posibilidad de participar en las decisiones trascendentales para la universidad. Ahora, en el transcurso de la semana pasada, vicerrector, usted hizo declaraciones a la prensa recordando justamente este fallo de la Corte. ¿Eso significa de que ustedes como autoridades principales de la UNA creen que los juzgados electorales no deben entender las elecciones de la UNA? Usted bien dicho, eso no crea jurisprudencia en nuestro país, eso no existe. Y de hecho los jueces se sienten
como libres. que tienen, Sí, ¿verdad? sí. Por eso dictaron el fallo de suspender las elecciones, ¿verdad? Ahora, eso tiene que debatirse donde corresponde, ¿verdad? Que es en la justicia electoral y, si es necesario, en la justicia ordinaria. Ahora, en relación con digamos, con la propuesta de los estudiantes, vicerrector, ustedes, ¿cuál es la manera en que comprenden la propuesta de este equilibrio entre los distintos representantes de los estamentos? ¿Cuál es el argumento que sostiene para no ceder a la propuesta de los estudiantes? Primero, quisiera referirme un poco al tema del llamado a la Asamblea ¿Cómo última. no? Así como dijo la señorita, es una meta que se había propuesto el Consejo Superior y una resolución que había tomado 2 meses atrás. Ahora, no hay falta de voluntad en el momento que se llamaron a 3 asambleas antes de esta, justamente debido a la petición estudiantil. Las 2 primeras, ¿verdad?, tomaron resolución, la tercera ya no pudo. O sea, siempre hubo buena voluntad. Y lo que manifiesta que hay una mayoría docente es correcto, ¿verdad? Ahora, tenemos que pensar que somos universitarios, somos ciudadanos. Se entiende que ahí nadie es líder para obligar o pedir ser seguido por los demás para emitir su voto en un sentido. Además, yo he participado en los órganos de gobierno hasta 2001, después pasé a retiro y estoy volviendo ahora, ¿verdad? Ni en esa época ni he tenido noticias, después de que yo no esté, que se haya llevado a votación temas que requirió, digamos, usar, como a veces ocurre en los parlamentos, una mayoría aplastante de uno de los partidos políticos, como sería acá los estamentos. Que yo tenga noticia no ha ocurrido. O sea, siempre el debate fue libre y las votaciones, cada estamento votaba no por el estamento, sino de acuerdo al criterio como debe ser un asambleísta. Votar libremente, debatir libremente, proponer si tiene alguna, digamos, alguna idea al respecto y después, si es necesario, ir a la votación. Ahora, Amalia, ¿cuáles son los riesgos del desequilibrio actual en cuanto a los representantes de los distintos estamentos, sea en el Consejo Superior o sea en la Asamblea? Bueno, antes que nada quería recordarle nomás al ingeniero, con todo respeto, que los anteriores llamados a asamblea se dieron porque el campus se tuvo que cerrar y el rectorado también, y provocaron una crisis de 12 facultades en paro. Si a eso es buena voluntad, llamar a eso buena voluntad, entonces se puede extraer cuál es el criterio conceptual que tienen hoy nuestros docentes de todo lo existente a nivel material dentro de la universidad. Eso no es buena voluntad. Segundo, me gustaría nomás recordarle al ingeniero Héctor Rojas que en la Facultad de Ciencias Médicas ha ocurrido lo que se llama la prostitución académica, de la mano del estamento docente. ¿Y qué es la prostitución académica? Es cuando, haciendo uso de mi mayoría propia, con el simple hecho de acordar entre los miembros docentes algo, yo puedo tomar resoluciones sobre el presupuesto, resoluciones sobre designación de mesas evaluadoras de concurso para escalonamiento docente. Es decir, tengo en mi poder la maquinaria que me va a generar docentes que después me van a mantener a mí en el poder con sus votos. Y quiero recordar que la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, y estoy hablando de la segunda más antigua de la UNA, y si no estoy muy equivocada, la más importante en sentido que atiende materia de salud y de la vida humana. ¿Y del presupuesto? Y del presupuesto. De la UNA. Sí, casi 150 millones de dólares al año. Antes del 2013, en donde se implanta por completo la claque dentro de la universidad, ¿verdad? Y la política partidaria se implementa con todo su poder, teníamos 80 profesores escalafonados. De allí al 2016, en 3 años, tenemos 189 profesores escalafonados. En 120 años, casi nos equiparamos en 3 años. Y estos docentes hoy están en el poder de la universidad. ¿Y cuál es el riesgo? Que actúan como una corporación defendiéndose para delinquir dentro de la universidad, que tienen la total autoridad para perseguir, echar, acosar estudiantes y robar en un hospital de pobres. Porque eso es lo que vino ocurriendo, y no sé si el ingeniero no pudo leer los diarios y todo lo que hemos denunciado. Hoy actualmente nuevamente por el uso de la fuerza de la mayoría propia dentro del Consejo Directivo, y lo hablo con propiedad porque soy miembro de él, venimos perdiendo 8 votos contra 5. Aún si abandonamos la sesión, tienen quórum propio. Y han decidido cuestiones fundamentales sobre los sumarios que hoy están parados después de 1 año en la justicia ordinaria contra personas que cobran 35 millones de guaraníes al mes
sin ejercer ninguna función. Hablaremos de eso durante el desarrollo del programa. ¿Qué esperan ustedes, Liz, que se dé como el escenario ideal en esta convocatoria del Consejo Superior? Bueno, mucho de lo que nosotros esperamos creo que es ya redundante decir, pero obviamente hay que explicarlo. Hace un año, de hecho, que nosotros venimos esperando esto, cuando el rector Abel Bernal firma una carta compromiso en donde él asume la responsabilidad como rector de que el estatuto se cambiaría y de que habría realmente una reforma. Hoy, a un año, él se escuda en la Asamblea Universitaria y en el Consejo Superior Universitario para decir que no es su atribución netamente el hecho de que se haga o no, cuando sus actos fueron los que en varias ocasiones impidieron que se haga la reforma, como por ejemplo levantar una asamblea tan importante como la del 13 de septiembre, el hecho de no convocar asamblea porque él tiene la atribución. Entonces, con todos esos antecedentes, lo que nosotros esperamos ya es bastante utópico, pero sería que en esa asamblea por fin se establezca el estatuto y la conformación de los órganos de gobierno en base realmente a la democracia y la participación. Y hago una pregunta nada más. ¿Por qué cuando son 3 actores los que van a ser perjudicados de buena o mala manera con las decisiones que se toman en la universidad, uno solo tiene que ser el que tenga la decisión? Esa es una pregunta que creo que tenemos que hacernos todos. Yo creo que esa pregunta vamos a contestar durante el desarrollo del programa. Pero 2 cosas antes de ir a nuestro corte. Lo primero, ¿qué está pasando con nuestras universidades públicas? No solamente el caso de la UNA, también nuestro auspiciante, la Universidad Nacional de Pilar. Nuevamente, hay problemas, hay denuncias contra el rector. Bueno, seguramente el rector tendrá la oportunidad de hacer su descargo también aquí en los próximos programas, pero aparentemente hay problemas serios también dentro de la Universidad Nacional de Pilar, que fue intervenida. Finalmente se levantó la intervención, tendremos que ver en qué instancia se encuentra. Lo cierto y lo concreto es que forma parte también del debate dentro de la opinión pública como una de las universidades nacionales con problemas. Antes de ir al corte, ¿qué pasa con la acreditación concedida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la ANEAES? Resulta que una de las universidades que tiene la mayor cantidad de carreras acreditadas, ¿qué significa carrera acreditada? Tener el sello de calidad de esa carrera. Y ustedes saben cuál es la universidad que tiene la mayor cantidad de carreras acreditadas, es decir, carreras de calidad. La Universidad Nacional de Asunción. Sin embargo, Amalia nos habló de prostitución académica. Sin embargo, la corrupción que se desnudó el año pasado en la Universidad Nacional de Asunción forma parte de los indicadores de calidad que evalúa la ANEAES. ¿Qué está pasando? Brevísima pausa. ¿Qué le depara a la Universidad Nacional de Asunción o qué futuro le depara concretamente a la emblemática universidad pública de nuestro país? En el primer bloque hay una serie de cuestiones que nuestros invitados describieron, realidades que tienen que ver hoy con el escenario que caracteriza la gestión de la Universidad Nacional de Asunción. Sí, Francisco, me gustaría preguntarle un poco a Amalia, si nos puede aclarar, ¿verdad? Y también en la teleaudiencia. Si entendí mal, en estos 3 últimos años, de 80 docentes escalafonados, pasamos a 189 docentes escalafonados. ¿Me podrías explicar y a ver si podemos aclarar un poco el punto? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir, ¿verdad?, que si la Universidad Nacional de Asunción está como está, no me imagino las demás, las que no tienen la antigüedad que tiene la universidad. Y en realidad me gustaría hacer la pregunta, no qué está pasando con la UNA, qué está pasando con los docentes de la UNA, ¿verdad? Porque hay que entender la diferencia entre la institución como tal y los actores de la misma. Y basándonos en ese punto, ¿verdad?, me gustaría referirme que en cuanto al escalafonamiento docente dentro de la universidad y dentro precisamente de la Facultad de Ciencias Médicas, cada facultad genera su mecanismo de escalafón.
Y el mecanismo que estaba autorizado o que está vigente dentro de la Facultad de Ciencias Médicas es que para ser docente vos debías presentar hasta antes de 2013 una tesis de carácter inédita mundial que debía ser aprobada por una dirección de investigaciones que tenía un director y una herramienta, digamos, de varios comités de redacción de norma de ética, ¿verdad? Entonces se volvía un tanto difícil y de trayectoria y de requerimiento para poder escalafonar. ¿Qué sucedió en la Facultad de Ciencias Médicas? Cambian el reglamento porque tienen esa autoridad, porque tienen la mayoría para hacerlo, en donde de una tesis inédita mundial pasa a una inédita nacional. Es así que tenemos hoy tesis de escalafonamiento de docentes cuya conclusión, por ejemplo, es final, inédita en el país, que acuden al hospital de clínicas gente pobre. Y esa es la tesis de una profesora doctora de la Facultad de Ciencias Médicas. ¡Qué bárbaro! Y fue aprobado, te digo por quién, por el profesor doctor Gustavo Rodríguez Andersen. Ese personaje de los audios que hablaba de eyacular en la cara a la compañera, que tiene hoy una denuncia de acoso sexual incluso asumida en una de las fiscalías. Ese personaje, únicamente él decidía quién iba a escalafonar o no, de acuerdo a si convenía o no a la claque porque iba o no a hacer un voto. Estamos hablando de una alta corrupción entonces, porque si en 3 años pudimos más que duplicar para que los docentes sean escalafonados, ¿qué estamos hablando? Y si eso es inédito... Sí, ahora hay una cuestión importante que quiero aclarar respecto de lo que señalaba Amalia, porque esto es una cuestión central en los debates que se instalan en nuestro país, porque si nosotros admitiéramos lo que dijo Amalia es muy riesgoso en 2 casos. Una cosa la institución y otra cosa los actores. Los actores hacen a la institución, porque durante el estronismo se dijo Strones no tenía nada que ver con el Partido Colorado. Por favor, el Partido Colorado como institución política legitimó los 35 años de gobierno del Partido Colorado. Que algunos digan, no, Cartes alquila al Partido Colorado, el Partido Colorado legitima lo que es la gestión de gobierno de Horacio Cartes. Entonces, las instituciones, básicamente quienes la legitiman a las instituciones son los actores. No la podemos lastimosamente dividir, ¿verdad? O sea, los actores tienen que comportarse con la investidura que tienen de la institución. Yo no puedo decir, no, ahora yo les hablo, o el rector, el vicerrector, levantarse acá digamos, con una actitud patoteril y decir, no, yo ahora soy solo Héctor Rojas, el ingeniero Héctor Rojas, no vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Él no puede despojarse de su investidura. ¿Por qué? Porque su actuar legitima la institución. Entonces hay que tener sumo cuidado con ese tipo de divisiones. Insisto, porque con ese tipo de argumentos me vi obligado a hacer este tipo de aclaraciones, porque si no, en un debate que intentamos ser serios en este programa, dejar pasar así, pueden utilizar después como un argumento, digamos, que se utilizó en este programa. Karina. Sí, igual trato de tomar lo planteado en líneas generales, entendiendo que la institución como tal, o por la institución es que estamos peleando. Si nos recordamos, el año pasado el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores, quería recortarle el presupuesto a la UNA como tal, porque decía que estaba en manos de corruptos que no podían administrarla, y finalmente el que terminaba pagando de su bolsillo era el estudiante que se veía perjudicado. O sea, yo entiendo que el espíritu es reconocer que la UNA como tal, en realidad, hoy está en una crisis porque se tergiversó y se desvirtuó el rol de quienes están allí ocupando los espacios. Y en ese sentido, yo quería también reconstruir un poco parte de la historia, porque si hacemos una línea después de la primera gran movilización de Una No Te Calles, de la destitución del rector Froilán Peralta, se dio como un proceso donde había mucha expectativa, y como muchos de los procesos de nuestro país, cuando se acallan perdemos de vista hasta que vuelve a saltar por la información de que se quería llamar a una convocatoria de elecciones antes de la reforma del estatuto, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces mi pregunta al vicerrector es: ¿por qué la premura de convocar a elecciones sin antes de cerrar el proceso con los estudiantes, con la mesa? ¿Cuál es la intención de convocar a elecciones antes de aprobar el estatuto? El estatuto está vigente y el estatuto
dispone que en octubre deben ser las elecciones. El estatuto, perdón, vicerrector, el estatuto que está en discusión por parte de los estamentos después de la crisis que tuvo la Universidad Nacional. De ese estatuto estamos hablando. No puede hablar de otro, pues este es el único que está vigente. No hay otro estatuto en este momento. Y la reforma de un estatuto no se lo hacen 1, 2 o 3 reuniones de asamblea. Son 247 artículos que deben ser estudiados. Apenas hasta ahora se han planteado 28, de los cuales 26 ya fueron aprobados y aún pueden ser vueltos a revisar, ¿verdad? 2 son los artículos que están en una discusión que no hay acuerdo hasta hoy. Ahora, me refiero también que habían hablado que la convocatoria de asamblea fue debido a presiones. No es verdad, la primera asamblea se convocó de común acuerdo con los estudiantes. Es más, ya había dicho y repetido que a los estudiantes se le dieron 3 opciones para la convocatoria. De las 3 eligieron una y de acuerdo a esa se convocó. Y cuando nos aprobaron, no estuvieron de acuerdo con la resolución de esa primera asamblea, es que se llamó a una mesa de diálogo, que acá escuché se le llamó pseudo. Yo coordiné esa mesa, cada estamento nombró su representante, había un docente, un graduado y un estudiante. Ahí no hay nada de pseudo, son realidades, debatimos, acordamos la metodología en la primera sesión, en la segunda avanzamos bastante y en la tercera lamentablemente se retiraron los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ni acepto el nombre de pseudo mesa, más que yo he coordinado, ¿verdad? O sea, estuve presente ahí en todo momento. Y también el estatuto está vigente hasta que se apruebe otro. Y no se ha modificado que las elecciones son en el mes de octubre. A mí en el bloque anterior nuestro conductor Francisco le hizo una pregunta al vicerrector que yo voy a trasladarle a Liz ahora en realidad porque a mí no me quedó muy claro, ¿verdad? Me sentí más vicerrector que usted, disculpe el término futbolístico, pero tiró la pelota lateral, bueno, no entendí la respuesta de por qué hay resistencia por parte de la universidad a que haya equilibrio en la toma de decisiones. Entonces le quiero preguntar a Liz cuál es su opinión, después con mucho gusto le escucharía también al vicerrector la respuesta, pero ¿por qué creen ustedes que todavía existe esa resistencia a que haya uniformidad o equilibrio cuanto menos para la toma de decisiones? Bueno, yo creo que hay varios factores. El primero es que en la UNA hay mucha corrupción. Todavía, a pesar de todas las movilizaciones del año pasado, todavía se mantienen hechos de corrupción. Sí, en el momento mismo en el que en vez de un actor son 3 los que tienen verdaderamente el poder de decidir, ya no va a ser tan fácil para ese un actor que antes tenía toda la posición, no solamente para influir directamente, sino también para influir en los otros, para tener poder con respecto a los otros. Porque vale decir que muchos sumarios, por ejemplo, a estudiantes, fueron hechos gracias a esta mayoría propia. Sumarios a estudiantes que se rebelaban contra sus autoridades. Entonces, ese tipo de ventajas ya no estaría teniendo en el estamento. Ahora el estamento docente. ¿Es una dictadura, en opinión de ustedes? Yo diría que sí, porque yo creo que la Asamblea Universitaria se ejemplifica totalmente. Porque 38 personas decidieron una cosa en las últimas asambleas, cuando fuera de la universidad 30.000 personas están viendo una cosa. Y si vamos a hablar de las personas físicamente que están ahí, son aproximadamente 10.000 personas. Y no solo somos estudiantes lo que estamos pidiendo, también son egresados y también son docentes. Entonces, esta mayoría dentro de la asamblea universitaria es una minoría fuera de esa asamblea. Entonces, basándose en esa teoría de democracia, de una falsa democracia, es que ellos están tomando decisiones. Y quiero aclarar lo de la mesa de diálogo. Me disculpan, pero 3 personas elegidos por sus estamentos no pudieron participar porque sus decanos no les dieron el visto bueno. Entonces vamos a dejar de disfrazar las cosas y me parece nomás un poco cara dura de parte de las autoridades hablar de buena voluntad cuando en todas las asambleas que convocaron tomaron las decisiones como ellos quisieron y nunca accedieron a nuestros pedidos. Y que no son pedidos caprichosos. Y por otro lado, no son 2 artículos, son 3, ya que también está el tema del TEI, que ya no es independiente. Y por otro lado, creo que también hay
un desfasaje en el concepto de la educación superior que tiene que ver con que todavía se considera al docente como dueño de la verdad absoluta y al estudiante como una persona receptora sin capacidad de discusión. Entonces, creo que son dos cosas. Primero, la pérdida de ventajas en el poder, que va a hacer más difícil para la gente practicar los hechos de corrupción, y por otro lado, el concepto desfasado que hay sobre la educación superior. Va a quedar pendiente la respuesta del vicerrector a la pregunta de Fernando. Para la vuelta de la pausa tengo que cumplir con mis anunciantes, no sin antes formular la siguiente pregunta. Hubo elecciones después de la crisis del año pasado en la UNA de rector y vicerrector y de algunos decanos. Sin embargo, la denuncia de los estudiantes sigue siendo la corrupción, sigue siendo la dictadura, sigue siendo la prostitución académica. ¿Qué ha pasado? Y a lo mejor es legítimo preguntarnos, ¿es posible una reforma con los mismos actores? Brevísima pausa. ¿Qué futuro le depara a la Universidad Nacional de Asunción? Es el tema de análisis hoy en Visión País. Cuando se le preguntó a uno de los prestigiosos investigadores y académicos de reconocimiento internacional, estoy hablando del amigo, el profesor doctor Antonio Cubilla, alguna vez profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, hoy los resultados de sus investigaciones son estudiados, esos resultados son estudiados en prestigiosas universidades internacionales. Cuando se le preguntó al doctor Antonio Cubilla en relación con el concepto de la paridad dentro del gobierno de la Universidad Nacional de Asunción, él decía, bueno, el tema de la paridad se puede discutir a nivel de organización académica mundial, pero en el caso de la UNA es una necesidad, decía el doctor Cubilla. Quedó pendiente la pregunta, no sé si querés reformular. Para los que recién ahora están en sintonía, Fernando, para el vicerrector. Sí, por supuesto, y se la habíamos hecho también a Liz. La idea es saber por qué, vicerrector, existe una resistencia por parte de la Universidad Nacional de Asunción a que haya un equilibrio en la toma de decisiones, que es lo que están pidiendo justamente estudiantes y egresados hoy. Primero tendríamos que aclarar qué entendemos por equilibrio en la toma de decisiones. Porque hay equilibrio si todos debaten libremente y votan libremente. En cuanto a la composición por estamentos, ¿verdad? Si revisamos las universidades en todo el mundo, en ninguna de ellas, que yo al menos yo he visto, ¿verdad? Inclusive en algunas está por ley, como la ley argentina y la brasileña, y la ley argentina establece taxativamente que los órganos de gobierno colegiados tienen que tener 50% componente docente y el 50% restante se distribuye entre estudiantes, graduados, u otros, como por ejemplo los funcionarios que en algunas universidades forman parte de los órganos de gobierno. ¿Y por qué cree usted que es correcto esto y no sería una buena idea probar lo que están proponiendo ellos? Bueno, ya había dicho repetidas veces y no tengo inconveniente en repetirlo, ¿verdad? Por favor. El estudiante que forma parte del órgano de gobierno es un joven que está entre, digamos, por decir, segundo y los últimos años de su carrera. O sea, está iniciando su vida universitaria. Porque mismo la reforma de Córdoba, cuando se habla de estudiante, aclara que estudiante es el que ingresa, está aprendiendo, después egresa como para ejercer la profesión o se integra a la universidad y después el docente para esa manifestación. Todos son estudiantes porque todos aprenden uno de otros. Me permite, vicerrector, y a los panelistas. Quisiera recordarle, vicerrector, que sin embargo ustedes, y en aquel entonces usted ocupaba un cargo importante en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, eran partidarios que inclusive los estudiantes formen parte de un órgano político como el Consejo Nacional de Educación Superior. Han peleado y han conseguido en el Congreso Nacional para que se sancione la ley. Cuando en su oportunidad a mí me preguntaron en mi carácter de académico y yo no era del parecer que los estudiantes formaran parte de ese órgano político, porque yo decía que el órgano natural de lucha de los estudiantes es su facultad y su universidad, y no un órgano político como el CONES, donde es cooptado el estudiante por los otros miembros,
¿verdad? Y donde realmente hay una lucha. Es lo que aconteció cuando el año pasado se dio la crisis en la Universidad Nacional de Asunción. Algunos ni siquiera sabían quién era el representante de los estudiantes de las universidades públicas de los estudiantes en el Consejo Nacional de Educación Superior del CONES, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ahí usted había sostenido de que efectivamente los estudiantes tenían que estar en ese órgano político, que es mucho más, pero mucho más, digamos, entre comillas, delicado que el caso del gobierno de una universidad. ¿Cómo se entiende eso, ingeniero? No solo sostengo hasta hoy, ¿verdad? Sigo sosteniendo que el estudiante debe participar de los órganos de gobierno. Y aún en los políticos, ¿por qué? Basta ver las crisis últimas que ocurrieron en las universidades. Los estudiantes que son miembros del CONES son los que más colaboraron para conseguir resolver esos grandes inconvenientes que hemos encontrado como CONES en las universidades. Sin embargo, el CONES decidió la intervención de la Universidad Nacional de Asunción en el momento más crítico, y si se hubiera aceptado esa intervención del CONES, probablemente la lucha estudiantil se extinguía. ¿Por qué? Porque justamente la Ley de Educación Superior dice que con la intervención todas las autoridades de la UNA, ¿verdad?, quedaban en suspenso durante un determinado buen tiempo, creo que son 6 meses, si mal no recuerdo, dice la Ley 4995 de Educación Superior. Entonces, con 6 meses se extinguía absolutamente toda la lucha estudiantil. O sea, a ver, equivocaciones totalmente, digamos, desde el punto de vista estratégico. No sé realmente el estudiante de las universidades públicas, es cierto, es un voto entre todos, pero no sé si era tan significativo para haber luchado tanto en ese momento. Lo que digo nomás es que hay como ciertas incoherencias. Parece que las interpretaciones dependen de determinadas coyunturas y no hay así como un hilo conductor que se sostenga. Bueno, aquí sí, aquí no, ahora sí, ahora no. Esta es la sensación que básicamente queda, vicerrector. Francisco, pero además, si me permiten, tiene que ver con esto que planteaba Liz del concepto mismo del sujeto estudiantil hoy, después de décadas de análisis de la propia educación superior. O sea, no se puede minimizar por el tiempo de estadía del estudiante por su casa de estudio en contravención al valor que pueden aportar ellos en la toma de decisiones. O sea, a tal punto que en el último año, cuanto menos, fue el sujeto estudiantil el que desenmascaró lo que estaba sucediendo con la Universidad Nacional de Asunción. No hubiera esto salido a la luz sin el estamento estudiantil, y justamente es el estamento al que se le quiere negar la posibilidad de discutir en igualdad de condiciones con sus pares. Y no hay otro mejor actor, y el actor privilegiado, que sean los estudiantes para hablar y criticar de la gestión de la institución. Lo que quiero agregar nomás lo que señalaba Karina, con el apoyo periodístico, porque si no hubiera sido realmente con el apoyo de una investigación periodística, probablemente no hubieran tenido el eco favorable a la lucha estudiantil. Fernando. Como tantas cosas que pasaron acá y como el caso de la Contraloría y tantos otros, ¿verdad? Evidentemente no. Yo digo que es, en referencia a lo que decía el vicerrector, ese concepto de estudiante en realidad es del siglo XIX y mitad del XX, ¿verdad? En realidad, hoy generacionalmente, el chico que llega a la universidad tiene la capacidad, por acceso a la información simplemente, gracias a Internet y otras cuestiones, de plantarse y discutir temas que antes eran de exclusivo conocimiento del docente, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy, sin embargo, pueden estar al nivel de la discusión. En realidad, conceptualizar al estudiante como que es muy fresco y muy joven y no sabe en medio todavía lo que quiere, ¿verdad? Es un poco ofensivo hacia el estudiante. ¿Vicerrector? Yo sí me ofendo por la manera como interpretan lo que digo, ¿verdad? En ningún momento yo negué que los estudiantes participen. El tema es la proporción, y insisto, deben participar, como en aquella ocasión defendí que deben participar. Ahora, ¿qué tanto, verdad? Coincido con la propuesta última, que es la que iba a resolver la Asamblea, de que ninguno de los estamentos debe tener mayoría propia. Ese argumento es totalmente válido, ¿verdad? Y debe ser instalado en el próximo estatuto. Ahora, no se ofenda, vicerrector, ¿verdad? En la interpretación que hacemos de su posición. Lo que nosotros básicamente analizamos y criticamos es el argumento que usted sostiene, ¿verdad?, como para decir no a la paridad. Porque al final, lo que se instala en el fondo, desde mi parecer, ¿no?, es casi un concepto de gerontocracia, digamos, ¿verdad? O sea, por un lado, bueno, la juventud está en proceso de formación, no es suficientemente maduro y capaz de participar de manera igualitaria
en el gobierno y en tomar decisiones. Por tanto, la gerontocracia es la que tiene que básicamente tomar esas decisiones o tener la mayor responsabilidad. Esto es lo que queda como sensación, vicerrector. O sea, yo no digo que esa sea la veracidad de los hechos, pero es lo que se percibe a partir de las manifestaciones y de las declaraciones que hacen las autoridades que no son partidarias precisamente de la propuesta de paridad, ¿verdad?, o de equilibrio por parte de los estudiantes. Sí. Vicerrector. De la edad en que ingresa el joven a que sea egresado y docente, bueno, el hecho de que el vicerrector sea con varios años no significa que los docentes así lo sean, ¿verdad? Entonces no apunta hacia ahí. Además, nuestras leyes nacionales, ¿en qué momento el ciudadano tiene edad para votar? Todo tiene su madurez, todo necesita madurez. Y el ciudadano universitario es lo mismo, necesita, ¿verdad?, para poder dirigir. Ahora, no negarle la participación, tiene que participar. Claro, pero el que vota a los 25 y el que vota a los 18 tiene igual capacidad y su voto vale lo mismo. O sea, en realidad estamos hablando de proporcionalidad, no estamos hablando de una cuestión de si tienen o no la capacidad de la toma de decisión. En realidad estamos hablando de proporcionalidad. Pero disculpen, Amalia, hace rato creo que se está mordiendo la lengua y quería hablar. Pero sin embargo se entendió, señor vicerrector, se entendió como que el estudiante es un simple espectador de todo esto y no como un que participa para el crecimiento. Eso nunca dije, y si usted entendió, Se entendió realmente así. le pediría repetir la grabación así en algún momento emití ese concepto. Es más, me recordó algo el amigo Francisco, que de hecho para mí es vital la participación. Sus conceptos son... Y además, el que está en aula, es el que está entre sus compañeros, es quien mejor trae las inquietudes internas de una facultad. Amalia. Quiero acotar nomás con respecto a la coherencia. Es un adjetivo sumamente cuestionado por los estudiantes. Hace 20 años también el ingeniero Héctor Rojas firmó un compromiso en el 96 con compañeros de la FADA en ese entonces que hicieron hasta huelga de hambre, que iban a implementar la paridad. Tenemos el acuerdo con su firma. Y 20 años después estamos en lo mismo. O sea, la coherencia es un problema fundamental que tenemos dentro de la universidad. Y otra cuestión muy importante, nosotros no estamos pidiendo, señor rector, vuelvo a aclarar, creo que es millonésima vez que lo hacemos, dirigir la universidad. Estamos pidiendo que para dirigir la universidad se requiera, al menos con esta última propuesta, después de todo lo que cedimos, que al menos un miembro de los otros dos estamentos esté de acuerdo con ellos para tomar una decisión. ¿Y quién mejor que los docentes, con toda la experiencia que dice el rector, el vicerrector, ¿verdad?, de poder convencer a los más pequeños y menos experimentados de algo que podría ser bueno para la universidad? Entiendo yo que el único punto donde no lo podrían convencer es cuando se trata de algún tipo de persecución, de corrupción o alguna decisión que atente contra el bien común de todos. Ahora, se me fue el tiempo, pero quiero dar 20 segundos a cada uno de nuestros invitados para una conclusión final de lo que ustedes quieran emitir como mensaje. Liz. Bueno, primeramente aclarar la comparación que hizo con respecto a una ley argentina en donde la educación es gratuita e irrestricta. Tenemos otra realidad en el país. Lo segundo, los estudiantes no estamos buscando dirigir la universidad, estamos buscando que los tres actores que tiene la universidad ahora mismo tengan la capacidad y la capacidad vinculante de tomar las decisiones para que éstas sean apropiadas, no solamente para la universidad, sino también para la sociedad en general. Y otra razón por la que se le teme al estudiante es porque es el único actor que no tiene miedo de saltar contra la ley que le oprime. Entonces, principalmente, estamos todavía en eso. Vicerrector, 30 segundos. Sí. Como mensaje final. Optimismo que esto se va a resolver, pero la manera de resolver no es lo que ella habló de una firma, un documento anterior, y se habló de cogobierno, hablo también de coacción. Y bueno, repito, optimismo, coincidimos plenamente que los tres estamentos son los que deben gobernar a la universidad y así debe ser, y todos tener una participación equitativa, equilibrada. Amalia, 30 segundos. Dos cuestiones que nos olvidamos. El hecho de que ocupen cargo de confianza los miembros de los consejos directivos, cargo de confianza del decano, que luego le deben votar y deben reelegir y deben ser de contralor en funcionamiento de la universidad, hoy pasa. Los cargos académicos no son concursados, son cargos de confianza y estamos hablando de cargos directivos con rubros directivos. Y por último, la reelección limitada de los consejeros. Debe ser limitada, no podemos seguir enquistándonos en el poder dentro de la universidad cuando ni siquiera nuestra Constitución lo permite. Y hoy en día aprobaron, si me equivoco, señor rector, en las últimas asambleas,
El Tribunal Electoral no es independiente. A su vez, otra vez pusieron miembros de los consejos directivos dentro del Tribunal Electoral independiente. No podemos seguir funcionando así, es una falsa democracia. Bien, se nos fue el tiempo lastimosamente. A la vuelta hacemos la conclusión de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados por compartir con nosotros y desde Visión País estaremos expectantes de lo que acontece en la Asamblea de la UNA. Brevísima pausa. La convocatoria a asamblea por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción da una cierta luz de esperanza en toda esta lucha estudiantil iniciada el año pasado. Pero antes de hacer la conclusión, queremos ir a la recomendación del libro de esta semana. El psicoanalista es un thriller psicológico y la novela más exitosa de John Katzenbach. Publicada por primera vez en 2002, la historia pone a prueba la capacidad del protagonista para evitar el suicidio frente a la presión de un desconocido. Precio promocional por esta semana en Libros para Todos, 90.000 guaraníes. Síganos en redes sociales para más promociones y ofertas. Hay varias cuestiones que plantearon nuestros invitados y todas esas cuestiones fueron sumamente interesantes, Fernando. Sin lugar a dudas, y es un debate que tiene que estar y permanecer instalado hasta que esto tenga una solución, si no llega a ser definitiva, cuanto menos provisoria, pero que ayude a encaminar una solución definitiva. Y a mí como conclusión me quedan simplemente dos cosas. La primera, el peor enemigo de una dictadura, el peor enemigo de una tiranía es un pueblo bien educado. Y dentro de la Universidad Nacional de Asunción lo que estamos viendo es que existe un sistema que se resiste a esta revolución que han hecho los estudiantes, y por eso yo sigo celebrando que ellos, con sus argumentos, con lo que ellos han considerado la bandera de su lucha, sigan con esta revolución, que sigan adelante peleando por lo que ellos quieren. Maru. Sí, wow, Fernando, te felicito, metiste el dedo en la llaga. Pero bueno, sí. Evidentemente nos quedamos una vez más con las ganas de seguir debatiendo. Es un tema hiper importante, hiper cuestionado. Y no olvidemos que estamos construyendo un país donde los principales protagonistas son los jóvenes y, por supuesto, los estudiantes en este caso. Estamos hablando de un estatuto de 1929, si no estoy trastocada, tomado como la última reforma según los criterios. Creo que ha pasado bastante tiempo. Es hora de que innovemos. Los tiempos han cambiado. Deberíamos de tomarlo con pinzas y pensemos en eso. Yo creo que es el momento de que tomemos las cosas con seriedad. Karina. Bueno, sí, fundamentalmente, en primer lugar, no solo sumarme al reconocimiento que planteaba Fernando al estamento estudiantil, que fue el actor principal de todo este proceso, sino también reclamar mucha más madurez, transparencia y sinceridad por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción. Reconocerse también ellos como estamento defendiendo sus propios intereses, porque si no, no tiene sentido y se torna inexplicable cómo es posible que después de todas estas demostraciones de madurez por parte de los estudiantes, ellos sigan mirando a un costado desconociendo la realidad que se está reclamando. Y por otro lado, y finalmente, cuando la gente por allí anda diciendo cuándo se vuelve a la normalidad, decirles cuidado con el concepto de normalidad. Normalidad fue para muchos mantener una universidad en un estado de corrupción total. Hoy estamos construyendo una nueva universidad. Démonos la posibilidad de ver renacer a la Universidad Nacional de Asunción. Y realmente aquí desde Visión País esperamos que la Universidad Nacional de Asunción renazca. A 98 años de aquella histórica reforma de Córdoba, 1918, 2016, 98 años. Por primera vez estamos teniendo una experiencia de la posibilidad de una reforma universitaria en la primera universidad pública de nuestro país, la Universidad Nacional de Asunción. Esperamos que la prostitución académica, que la corrupción, que el autoritarismo que hoy caracteriza, según los estudiantes, a la gestión de la UNA realmente
con esta convocatoria del Consejo Superior Universitario para la Asamblea se pueda, con el nuevo estatuto, desterrar definitivamente e inaugurar una verdadera reforma para nuestras universidades, comenzando por para nuestras universidades públicas y, por qué no, también para las privadas. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país, y auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar.